Muy buenas noches, gracias por conectarte. Para mí un gusto, como siempre, poder estar a través de este medio y ojalá que lo que podamos compartir sea de ayuda y de bendición para cada uno de los que nos está escuchando, como lo fue para mí el momento de preparar esta charla. Si es la primera o ves que te estás conectando con nosotros, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campana para recibir las notificaciones. Aparte de estas charlas semanales, estamos subiendo algunos cortos que van en defensa de la familia, que si te sirven lo podés compartir con otros también para que ayudemos un poquitito en todo esto que estamos necesitando todos para funcionar adecuadamente en este tiempo tan complicado, tan desafiante, tan difícil que estamos viviendo. El viernes pasado tratamos de contestar una pregunta, ¿no? ¿Por qué no se nota el reino de Dios que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento, declarado, esperado ansiosamente, y que cuando Jesús llega a irrumpir en la tierra en forma física, ese reino, decía Juan el Bautista y lo dijo él repetidamente, se había acercado, estaba entre nosotros, y decimos, bueno, pero ¿dónde está que no se nota? Llegamos a una conclusión el viernes pasado, si no vas a tener que ver la charla, que es una falta de decisión de obedecer para que ese reino se manifieste. O sea que todas las excusas del no puedo, no sé, estoy débil, el enemigo es fuerte, no sé qué hacer, Señor ayúdame, todo esto tiene que quedar a un costado y tenemos que asumir una victoria que Jesucristo ya logró para cada uno de nosotros en el nuevo pacto. Lo que quiero hacer ahora en esta noche es dar un pequeño aporte que nos ayude a cumplir realmente nuestra tarea. Y dejamos una pregunta pendiente el viernes pasado. ¿A qué fue Jesús a la cruz? Acá hay dos respuestas, una simple que todos conocemos y otra más profunda que vamos a tratar de comenzar a indagar. La respuesta fácil es, Él fue a la cruz a pagarle a Dios de parte nuestra los platos que rompimos. Es decir, Cristo murió por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna, para poder permitirnos de nuevo la comunión con Él. Esto es lo que todos entendemos, todos los cristianos, y es una gran verdad. La otra parte es más complicada, se habla menos, es más profunda, y yo creo que necesitamos tener cada vez más luz respecto de este punto para poder salir adelante. Él vino a establecer un nuevo pacto. Dijimos que en el antiguo pacto, lo dijimos ya en varias reflexiones anteriores, en el antiguo pacto Dios se acercaba al hombre, estaba con el hombre, pero que en el nuevo pacto Él escribió las leyes que estaban puestas en tablas fuera, las escribió en nuestra mente, en nuestro corazón, y la idea era poder meterse dentro del hombre. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y esta es la gran diferencia. En el antiguo pacto Dios estaba con el hombre cuando Él hacía las cosas bien, y si no venía el castigo. En el nuevo pacto Cristo está en el hombre para producir esa nueva vida. Quiero intentar meterme en el tema con 4 puntos que me parecen fundamentales. En primer lugar, considerar un poquitito la decisión más difícil que tuvo Jesús durante su estadía acá en la tierra. Mateo 26, 36 al 39 relata el momento en que Jesús se está aproximando al momento del arresto de la cruz. Deja el resto de la gente, la masa de la gente con quien él estuvo a diario, y se va junto con sus discípulos. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Está con los 12 y ahí les dice, bueno, con los 11 porque Judas no estaba ahí, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Deja a los 8 discípulos a un costado y se lleva a 3, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan,
y comenzó a sentirse triste y angustiado. Mateo 26:38 dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Acuérdese que Jesús acá actuó como un hombre, con la unción de Dios hasta el momento de ir a la cruz, pero como un hombre. Las cosas las hizo como un hombre y no como Dios, porque entonces vamos a cobrar esperanza nosotros y vamos a valorar el sacrificio verdaderamente de Jesús en la cruz. Está la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Y ahí deja a Pedro, Santiago y Juan en ese costado, dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Yo creo que es la primera y la única vez que Jesús tuvo un atisbo de duda en cuanto a esta decisión de obedecer o no. Acuérdense que hemos hablado de que por lo que padeció, él aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si en algún momento Jesús tuvo un atisbo de duda, fue en este lugar y dijo, Padre, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Dice la versión que conocemos más, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Yo creo que esto marca un punto y un ejemplo fundamental. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Y estamos analizando esta difícil cuestión de tomar la decisión de obedecer al Señor en cada paso de nuestra vida. Él estaba en esa disyuntiva, pero dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Solo Él y el Padre deben conocer la intensidad de la angustia que Jesús tuvo en ese momento. Estaba absolutamente solo. Y cuánto haya luchado y cuánto haya sido la lucha interna de hacer el paso o no, solo Él lo conoce. Pero Él salió de ahí sí, con una decisión tomada. Después de encontrarlos durmiendo a los discípulos, etcétera, etcétera, Él sale de ahí y está listo para encarar la cruz. El segundo punto es que justamente la decisión está tomada. Los discípulos no entienden, no quieren, deciden intentar impedirlo. Imagínense alguien que los buscó hace 3 años y medio y les dijo, vengan en pos de mí. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y cómo fue llamando a cada uno de ellos. No pueden entender que el Señor les haya dicho, ustedes todos se van a escandalizar de mí esta noche. Está el pasaje antes del arresto, léanlo después en la Biblia, en los 4 evangelios. Se van a escandalizar de mí, me van a escarnecer, me van a escupir, me van a llevar a la cruz, me van a crucificar, No entendían nada. Y Él dijo, al tercer día resucitaré. Menos entendían porque nadie había resucitado todavía. Si buscamos Juan 18, 10 y 11, dice que cuando vinieron, Pedro le sale le sale el indio de adentro, como decimos nosotros, y frente a alguien que venía a arrestar a Jesús, saca su espada. Él no era un diestro para manejar la espada, era un pescador, ¿no? Y estaba siendo preparado para ser pescador de hombres, pero sacó la espada y, bueno, literalmente algunos dicen que lo que él quería hacer era partirlo en dos a este soldado romano. Sin embargo, se debe haber esquivado un poco y le voló la oreja de este siervo llamado Malco, ¿no? Y entonces ahí Jesús, que tenía la decisión tomada después de una larga discusión consigo mismo frente al Padre esa noche, le dijo a Pedro en el versículo 11 de Juan 18, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Nadie entendía esto, pero él ya había tomado, después de un largo conflicto, la decisión correcta de obedecer al Padre hasta las últimas consecuencias. Hasta acá está todo bien. Pero en el tercer punto, vos y yo entramos en escena. Porque lo que quiero decirte es que la Biblia nos enseña claramente que, en tercer lugar, Él que estaba dudando, Él que tomó la decisión correcta, nos incluyó a nosotros en esa obra
de la cruz. Nosotros estuvimos con Él en la cruz. Ya lo dijimos en otras reflexiones, si vas a la carta de Romanos vas a encontrar repetidamente que el Señor, bueno, en todo el Nuevo Testamento en realidad, Jesús tuvo 6 etapas muy claras. Fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado, ascendido y glorificado. Pero justamente el apóstol Pablo se encarga, y el apóstol Pedro también, en el Nuevo Testamento, de enseñarnos que nosotros juntamente con Él fuimos crucificados, sepultados, muertos, sepultados, resucitados, ascendidos y glorificados. Las 6 etapas por las que Jesús pasamos nosotros también porque estábamos juntamente con Él. Es decir, si no hubiera sucedido esto, Dios no puede llegar a ser morada en un hombre que es imperfecto, que es pecador. Aunque te cueste entender esto, pero Dios no puede tener conexión, la luz no puede tener conexión con las tinieblas. Si Él no hubiera hecho esta obra en nosotros, no podría dejar de estar con nosotros para poder meterse en nosotros y que expresemos el gobierno de Dios en la tierra, que fue su plan original. Les dije en otra oportunidad que Watchman Nee habla de 4 verbos muy claritos a través de los cuales a mí por lo menos se me hizo la luz en este punto. Romanos 6:6 dice que fuimos crucificados juntamente con Él. En función de esto, un poquito más adelante, Romanos 6:11 dice que podemos considerarnos muertos al pecado. 6:6 dice: sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Romanos 6:11 dice: en función de esta verdad podemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. 2 versículos después, Romanos 6:13 dice que en función de esto podemos presentarnos como vivos de entre los muertos. Y Gálatas 5:16, Pablo dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Dice la versión 60, que es la que más conocemos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero me pareció acertada esta versión, ¿no? Obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Esto nos conecta con el título. No te hagas el vivo, hermano, porque estás muerto. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Esto refuerza la idea que lo que nos está faltando no es que Dios haga algo, sino que nosotros tomemos esta decisión de obedecer, así como Jesús lo hizo. Y el cuarto punto es que somos una nueva creación. Ya somos perfectos en Él. Que no se note es otra cosa. Es parte de un proceso, pero Él ya nos vio como nos proyectó desde la eternidad. Segunda Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No te falta nada. Estamos completos en Él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y Pablo toma la idea en Colosenses 2:9-15 y nos dice, nos recuerda que en Él habita toda la plenitud, que estamos completos, que no nos falta absolutamente nada después de haber estado con Él en la cruz. Es decir, Jesús con su obra en la cruz vino a hacer en nosotros una nueva creación. Yo creo que comprender esta verdad nos permite vivir y accionar desde una base de plenitud, no desde una base de necesidad. Ese pobre pecador salvado por gracia, ese Señor no llego, Señor ayúdame, Señor dame la fuerza. Esto tiene que cambiar si yo entiendo la posición en la cual estoy después que Jesús me llevó con Él a la cruz. Entonces, se terminan las excusas, como decíamos recién, y aparece un camino que es nuestro proceso, un camino a recorrer. Nosotros somos llamados a obedecer, a hacer nuestra parte en el proceso, y el Señor se encarga de hacer el resto. Hay una historia que alguna vez la escuché y tal vez vos también, de un hombre a quien el Señor le dijo, le dio una tarea que era empujar una piedra muy grande, mucho más pesada que él. Y el hombre estuvo empujando,
Y después viene el Señor y dice, ¿cómo te fue? Muy mal, Señor, no pude mover la piedra un solo centímetro. Y el Señor le dice, le dijo, yo no te pedí que la corras, yo te pedí que la empujes. Y en ese empujar, en ese proceso, los músculos han crecido y es el símbolo de nuestra madurez cuando intentamos vez tras vez obedecer la parte que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida de todos los días? Yo le pido que piense en cualquier situación que lo tenga trabado en este tiempo. Puede ser un familiar enfermo, puede ser algún amigo que ya partió, puede ser un hábito fuerte, viejo, maltrecho que no podemos dejar, puede ser una situación económica, el trabajo que escasea, no sé, puede ser una mala relación en el hogar, puede ser una situación que no podés resolver, cualquier cosa que sea difícil. Con esto en mente, quiero invitarte a escuchar lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 13 al 16. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna dificultad que no sea humana. Es decir, lo que te pasa a vos y me pasa a mí, le pasa a mucha gente en el mundo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, con la prueba, dará la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dejad todo aquello que no sea el Dios único y verdadero. Y fíjense por favor lo que dicen estos versículos que siguen. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. Acuérdese lo que hemos dicho, que Él murió, resucitó, ascendió y fue glorificado, y nosotros juntamente con Él. Entonces, cada vez que estamos, no sé, tomando la Eucaristía para unos o tomando la cena del Señor para otros, no estamos haciendo un rito. Estamos teniendo comunión íntima. Estamos recordando que la muerte del Señor fue nuestra muerte, que su resurrección fue nuestra resurrección, que su ascensión y glorificación fueron las nuestras. Por eso, dice Pablo acá, la comunión, esa copa amarga que a veces tenemos que tragar, es comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo creo que usted y yo podemos aplicar esto a cualquier situación límite por la que estemos pasando. Es decir, Jesús fue a la cruz no solo para morir por nosotros, sino para abrir un camino para que el reino, el gobierno de Dios se establezca en la tierra. Hay un pasaje en Juan 18:5, cuando vienen los romanos, los soldados, a apresar a Jesús. Le dice, ¿a quién buscan? Y dice, a Jesús. Y él le dice, yo soy. Y esa expresión yo soy los volteó por tierra a todos. Es decir, Jesús se identificó con el mensaje que tenía y que traía, y esto produjo poder. Anótese este principio porque vale para usted y para mí. Identificación con Cristo en medio de las crisis siempre produce poder. Identificarnos con Cristo en medio de la dificultad, no hacernos los vivos, recordar que estamos muertos y que Él está metido adentro nuestro, siempre produce poder para ser más que vencedores. Comunión en el cuerpo y sangre de Cristo. Para comprender este proceso no es solamente un rito, es una gran verdad. Cuando Pedro, los hijos de Zebedeo, y después dice la Biblia que todos los discípulos querían seguir con el Señor hasta la cruz, Jesús le dice a Pedro, Pedro, no me podés seguir ahora, yo voy a hacer esto por ustedes en la cruz. Lo que vos querés hacer ahora lo vas a hacer después, es decir, después de la cruz. Y el requisito desde ese momento siempre fue el mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Lo dice Mateo, lo dice Marcos y lo dice Lucas. Pero Lucas 9:23 agrega un detallecito.
decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. El reino de Dios se establece por obediencia. Jesús dijo en Juan 13:15: porque ejemplo os he dado para que ustedes también hagan como yo hice. El reino de Dios, entonces, en conclusión, no se nota porque nosotros no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. De parte de Él no falta absolutamente nada, que esto quede claro. Toda la dinamita y el poder está en nosotros y en nuestra decisión voluntaria de obedecer. Acuérdense, la puerta de nuestra voluntad, él tiene un picaporte, un solo picaporte que está del lado de adentro. Él no puede hacer si nosotros no tomamos la decisión. Pablo lo entendió bien. Esta fue su experiencia. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero no fue algo automático. Él en 1 Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice, hace la aplicación Pablo en Colosenses 3, 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que más que Salvador es vuestra vida, porque está metido ya adentro de cada uno de nosotros, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestado con Él en gloria. ¿No cree, a la luz de esto que estamos diciendo? No sé si usted comparte conmigo, yo encuentro algo paradójico. Nosotros esperando 2000 años que Él vuelva para hacer lo que ya hizo en solamente 3 días, cuando fue a ocupar nuestro lugar en la cruz, para poder meterse adentro y producir esta vida para que el mundo crea. Mucho tiempo esperando algo que ya tenemos adentro y que falta que decidamos cada día poder manifestarlo. Yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión y a un cambio de actitud. Todos lo podemos hacer y tenemos que dejar las excusas a un lado y tomar nuestra posta, nuestra parte acá, porque el Señor se ha encargado de estar con nosotros siempre. Acuérdense, antes de esos 3 días, dice: voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a ser sepultado, pero voy a resucitar y una vez vuelto, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y desde ese momento, Él cumplió su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hace falta que vos y yo podamos tomar la posta y decidir esto que Él nos está pidiendo a cada uno. Quiero ir completando la charla y recordarles algo que aparece en Lucas 24:5. Después que pasó todo, la tumba está vacía, vienen las mujeres al sepulcro, vienen a verlo y no encuentran. Y entonces aparecen los ángeles y lanzan esta pregunta. Bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Saben que cuando yo estaba preparando esta reflexión, digo, caramba, han pasado 2000 años y la historia se repite. Ya no los ángeles, el mundo está buscando entre los muertos al que vive. Y Él vive dentro de cada uno de nosotros. Si no se nota, no es porque Él no está vivo, es porque nosotros nos estamos haciendo los vivos. Esto nos conecta nuevamente con el título. El mundo sigue buscando entre los muertos al que vive dentro de nosotros, pero no pueden verlo porque nosotros no nos hemos identificado con Él y su poder no se manifiesta. Acuérdense, identificación con Cristo en medio de las crisis produce poder. La decisión es tuya y es mía. O morimos cada día para que su vida se manifieste, o nos hacemos los vivos y su poder no aparece. La decisión está en cada uno de nosotros. El mundo perece, muere, se desespera en las tinieblas porque nosotros tenemos una tarea
pendiente. Y quiero recordarles lo que el escritor de Hebreos dice, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta tarea pendiente, y meto la recta final de esta reflexión con una historia maravillosa, que también me la mandó Sarita, la doctora, de quien habíamos hablado en la reflexión anterior, con un deportista keniano, ¿se acuerdan? Que había ganado la competencia en el año 2012 y por no entender pensó que la carrera estaba terminada unos metros antes y vino alguien desde atrás y lo empujó y lo ayudó a completar su meta. Bueno, hoy quiero hablarles de otra deportista, esta vez mujer. Allyson Felix nació el 18 de noviembre de 1985 en California. Fue criada en una familia cristiana de California y desde joven pudo profundizar en su fe junto a su padre, que entonces era un profesor del seminario. Con solo 16 años, Allyson ya era campeona del mundo juvenil en los 100 metros llanos. Desde que debutó a los 18 años en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004, la atleta admite que su talento es un regalo de Dios que desea exprimir. Dice, quiero usarlo lo mejor que puedo para glorificarlo. En el año 2018, es decir, con 33 años, Allyson amplió sus miras y decidió comenzar un sueño, que fue una locura. Quería ser atleta y quería ser madre al mismo tiempo. Entonces, Nike, la famosa marca de zapatillas y de ropa también, ¿no? Deportiva, era su sponsor en aquel momento. Y una de las directivas le dijo cuando se enteró, creemos en las mujeres y en las niñas, le dijo una de las directivas de la empresa deportiva. Aquel comentario la convenció para que ella pudiera firmar el contrato. Pero fue años después cuando supo que nada de eso era cierto. Cuando en 2018 Nike conoció el embarazo de Allyson, dice ella, fue para mí un momento aterrador. Le estoy haciendo breve la biografía, búsquenla después en Google. Ocultaba su embarazo y seguía corriendo porque ella necesitaba de su sponsor. Llegó a decir en algún momento, Nike da miedo. Y expresó también, la cultura sobre el embarazo en el atletismo es el silencio. Te quedas embarazada y lo ocultas porque sabe lo que viene por después. Después a ella le quitaron 70% de su asignación, aunque después Nike lo tuvo que restituir. Dice ella, llegas a sentir que estás arriesgando demasiado cuando todo tu sustento depende de ellos. Para evitar problemas, la atleta llegó a competir aún embarazada de 8 y 9 semanas. ¿Qué les parece? Cuando su embarazo alcanzó la semana 32, un chequeo que en principio sería algo rutinario, encendió todas las alarmas porque se descubrió que Allyson tenía un cuadro de eclampsia severa que hacía peligrar la vida de la hija y de la madre. Dice ella, todo se vino abajo rápidamente. Trasladada de inmediato al hospital, fue intervenida mediante una cesárea de urgencia y ahí nace su hija Camryn, pesando apenas un poquitito más de 1,5 kilos. Ahora escuchen esto, por favor. La fe del atleta fue un pilar en la que se apoyó para sobrellevar la situación. Y escribió, muchas veces quieres que la fe sea la respuesta a todo. Hay momentos reales que son muy difíciles, pero me ayudan a poder aprender una lección, y es que hay un propósito o una razón por la que esas dificultades tienen lugar. Hace 3 años rompió sus vínculos con Nike cuando la empresa suscribió reducciones salariales muy importantes en los contratos de las mujeres y quedaban embarazadas. Y recientemente Allyson largó su propia marca de zapatillas y ropas deportivas, ahí tiene la placa, dirigida a esa mujer que ha sido pasada por alto y siente que su voz no ha sido escuchada. Actualmente, dice la biografía, con sus 11 medallas, es la mujer más condecorada de la historia del atletismo en los Estados Unidos. No lo logró sola. Todo ello, dice el atleta, está motivado por una única meta, ser cada día más
como Cristo. Así como lo hizo Pablo y como lo hicieron miles a lo largo de la historia, esta mujer, un ejemplo contemporáneo de alguien que tuvo las cosas en claro y decidió tomar la obediencia de que Jesucristo, su vida, se manifieste a través de ella. Yo creo que es un excelente ejemplo para seguir. Necesitamos descubrir o confirmar nuestra parte y capacitarnos tomando la decisión de brillar en cada oportunidad que tengamos. Dios nos va a decir cómo, con quién, cuándo, etc. Sábado pasado estoy viniendo de una reunión de matrimonios con un amigo y que recién nos estamos conociendo y me dice: Pablo, ¿sabes cuándo yo te conocí por primera vez? Le digo: no. Me dice: hace muchos años, no sé, tal vez 20 años atrás, cuando fuiste al colegio tal acá en Tucumán a dar una charla. Dice, estábamos todo el colegio secundario, un colegio privado, más de 200 chicos, y vos estuviste hablando. Yo no tenía idea de quién era Dios, no me importaba nada de Dios, ni de la iglesia, ni de nada, porque no sabía absolutamente nada. Pero dice, esa charla impactó mi vida, impactó la de todos los chicos. Hemos vuelto, y fue increíble, dice, porque hemos vuelto a la clase y todos estaban llorando. Y le digo, ¿y de qué hablé? No sé, dice, hablaste de la familia, hablaste de algo, no sé qué pasó adentro. Y yo nunca me enteré de esto hasta que lo veo ahora casado con un hijo, encaminado a las cosas de Dios, tratando de funcionar en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Yo les quiero recordar lo que dice el Salmo 126 y con esto terminamos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo creo que la tarea que tenemos es titánica, es grande, es desafiante, pero vale la pena, y cada granito que estamos echando, Él se encarga de regar la semilla, de hacer que dé fruto a su tiempo. Algunas veces nos vamos a enterar, otras veces no, pero no importa. Él va a encargarse de producir el fruto que corresponde y poder llevarnos a buen puerto, estableciendo su gobierno en la tierra. Muchas gracias por la atención, los bendigo y nos vemos Dios mediante próximo viernes.